Redimir el tiempo, por más que lo tratamos de acortar, siempre se nos alarga un poquito. Primera de Corintios, hermanos, 15, del 1 al 4, hermanos. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Gloria al Señor. ¿Lo encontró? Vamos a leer, hermanos, y vamos a orar y después vamos a meditar en la Escritura. Mire lo que dice esta hermosa palabra. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por cada familia, Señor, cada hermano, cada persona que está en este lugar. Fortalécenos, Padre Santo, para poder continuar, seguir adelante, Señor, en este camino de el conocimiento de tu palabra que nos demanda a nosotros, Señor, el dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que los demás puedan ver la luz que nosotros brillamos, luz no propia, sino luz tuya. Que podamos ser sal, Señor, en este mundo que tanto necesita de la gracia y la sabiduría tuya. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, voy a terminar una serie que titulamos De vuelta a lo básico. Será el tema final, ya el último domingo del año, que es la próxima semana. Veremos un tema aislado. Y el 7 de enero iniciaremos una serie nueva, el primer domingo del año 2018. Espero que haya funcionado, hermano, y que haya servido esta serie. El propósito fue, después de varios estudios que hemos tenido profundos durante todo el año acerca de la salvación y de temas bastante complicados de apologética y todo que estuvimos viendo, decidí cerrar con un tema, una serie de temas básicos, algo que nos lleve otra vez a las raíces de nuestro cristianismo y a entender pues conceptos básicos que ya deberíamos de saber, pero que a veces podemos tender a olvidarnos por nuestra humanidad, que a veces no tenemos buena memoria o nos enfrascamos en tantas cosas allá afuera en el mundo, en tantos compromisos y deberes, que en una de esas a lo mejor tendemos a olvidar algunos conceptos básicos, hermanos. El tema el día de hoy, hermanos, para terminar, lo hemos titulado ¿qué es el evangelio de los cristianos? ¿Qué es el evangelio de los cristianos, hermanos? Una de las cosas cómicas, hermano, con muchos de nosotros que profesamos ser cristianos evangélicos, es que muy pocos cristianos de verdad saben definir qué es el evangelio en unas palabras sencillas y en unas palabras prácticas. De hecho, es curioso, pero las últimas décadas, grandes maestros y conocedores de la Biblia se han preocupado tanto por este asunto que la mayor parte de libros que escriben y conferencias que organizan lo hacen precisamente con el propósito de volver a anunciarles el evangelio a los cristianos, a los que se supone que pues somos nacidos de nuevo, y que si nacimos de nuevo fue porque entendimos que era el cristianismo. Pero lo curioso es que después de prácticamente 2000 años que Jesucristo fue crucificado y que resucitó de entre los muertos, muchas personas todavía no entienden los conceptos básicos de esos misterios. Y después de 2000 años hay que otra vez repasar los conceptos básicos del cristianismo,
porque a muchas personas todavía no les queda claro, todavía no ha sido suficiente. ¿Por qué titulé el tema el Evangelio de los cristianos? Bueno, titulé el tema ¿qué es el Evangelio de los cristianos? Porque allá afuera se predican varios evangelios. No que haya otro, como dijo Pablo, sino que hay personas que corrompen el evangelio y lo mezclan con algunas cosas religiosas y entonces tuercen la idea central. O sea, la idea central de lo que es el evangelio se pierde. Voy a mencionar algunos grupos, hermanos, no es con el afán de ofender a nadie. Yo sé que a lo mejor hay visitas que a lo mejor hasta profesan esta religión, o usted tiene familia, o alguien nos está viendo por internet, pero voy a mencionar algunos grupos que son tenidos como cristianos, pero que si vamos a la Biblia resulta que no son. Por eso el día de hoy quiero hacer énfasis en el evangelio de los cristianos, pero veo a bien aclarar que hay ciertos grupos allá afuera que se dicen ser evangélicos o cristianos y no lo son. Por ejemplo, los mormones. Mucha gente tiene a los mormones como cristianos. Es más, ellos se hacen llamar los santos de los últimos días. Y mucha gente dice, son muy buenos, son muy buenas personas, tienen muy buenos estándares morales. A mí me tratan como un rey, como una reina cuando yo voy a mi casa. Pero la pregunta es, ¿eso los hace cristianos? Porque debemos de tener bien claro que ellos mezclan algunas cosas de la Biblia con un libro que se llama el Libro del Mormón. ¿Podemos nosotros ser cristianos al mismo tiempo obedeciendo la Biblia, pero considerado que otro libro que no es la Biblia tiene la misma autoridad que la Biblia? ¿Es eso una doctrina sana? El que usted como cristiano diga, no, para mí es cristianismo también porque son buenos, porque tienen buena moral. ¿Es una persona moral cristiana? ¿Es la moralidad es todo lo que se necesita para ser cristiano? ¿Y qué me dice de los testigos de Jehová, por ejemplo? Algunos cristianos hasta hemos dicho, es de envidiar su forma de evangelizar porque son fieles a ir tocando de puerta en puerta como la Biblia manda. ¿Son cristianos? ¿Los hace cristianos el ser fieles a que cada sábado por la mañana están tocándote la puerta para hablarte de la atalaya y del reino de Dios? Porque hasta donde yo sé, y según mi investigación de muchos años, la Biblia que ellos usan es una Biblia alterada, acomodada para no hablar de que Cristo es Dios. La deidad de Cristo para ellos no existe. La Trinidad no existe. El tema del cielo y el infierno no lo creen al modo del cristianismo bíblico, como la Biblia verdadera lo enseña y no como la Biblia que ellos han adaptado para que se acomode a lo que ellos creen. ¿Y qué me dice de este grupo? Es más, algunos quizás hasta se van a sorprender. Los adventistas que guardan el séptimo día, los sabáticos, ¿qué me dice de ellos? Yo sé que a lo mejor aquí hay gente que tiene muy buen concepto de ellos. Su alimentación es buenísima. Se preocupan por comer vegetales y sano y desechar ciertas carnes que son dañinas. Y en la medicina son buenísimos. Los mejores doctores son adventistas. Son buenas personas, pastor. Sí. Pero el problema es que los grupos radicales de ellos creen que Elena G. de White es una profeta cuyos escritos pesan igual que la palabra de Dios. Ahí está el asunto. ¿Hasta qué punto podemos convivir y confraternizar con este tipo de movimientos si en una raíz más profunda, cuando nosotros vemos lo que verdaderamente creen, vemos que contradicen cosas tan básicas del cristianismo histórico? Entonces, espero que nadie se sienta aludido, pero los tres grupos que yo acabo de mencionar son cultos, son sectas, no es un cristianismo bíblico. Ahora, esto lo digo obviamente con todo respeto, no es personal, es un celo que nos debe de consumir a nosotros los cristianos por el evangelio puro. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué la gente compromete el evangelio puro con cualquier otra mezcla o secta o creencia o evangelio? Porque no conocen el evangelio puro. Porque han acuñado
conceptos equivocados de lo que es el verdadero evangelio. Mire, el pasaje que vimos de Corintios, hermano, habla básicamente de dos doctrinas principales que nos definen a nosotros como cristianos, hermanos. La primera es la cruz de Cristo. Jesucristo murió en una cruz para, por medio de ese sacrificio, justificar al pecador. Número dos, Jesucristo resucitó de entre los muertos, fue crucificado, murió en la cruz, estuvo en la tumba y estando muerto, completamente muerto, resucitó de la muerte, venciendo a la muerte, venciendo al infierno y venciendo al pecado, que era la condenación que todo pecador merecía si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. Eso es el evangelio. Eso es lo básico del evangelio. El evangelio son buenas noticias. Eso es lo que la palabra significa en el original, buenas noticias. Pero también son malas noticias. No podemos comprender las buenas noticias a cabalidad hasta que primero no comprendamos las malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias, pastor? Las malas noticias de que todos los descendientes de Adán, los cuales somos el 100% de los humanos en el planeta Tierra, estamos caídos porque heredamos una naturaleza caída de pecado en Adán, y en Adán todos somos pecadores. Con esa caída se corrompió nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Nuestra tendencia siempre es hacer lo malo en nuestra humanidad. Por eso es que a un niño pequeño, y lo he dicho muchas veces, no hay que enseñarle a hacer lo malo, hay que enseñarle a hacer lo bueno. Porque él ya nace con lo malo instalado en su naturaleza humana. El niño nace y crece y tiene 2 años, y si con chocolate manchó las paredes y tú le dices, ¿quién hizo eso? Yo no fui. Ya está mintiendo. ¿Quién le enseñó? Y aparte, vas al lado donde tienen los dulces. ¿Quién agarró los chocolates? No, yo no fui. Aunque tenga las manos llenas de chocolate y la boca llena de chocolate. Y le compras un regalo y le dices, préstaselo a tu hermanita, a tu hermanito, y dice, no, es mío. Ya es egoísta. Por eso hay que estarle enseñando, no mientas, no seas egoísta, comparte. ¿Por qué? Porque estamos caídos, toda la humanidad nace caída, con una tendencia a no buscar a Dios. Mire cómo dice Génesis 3:6. Vamos a ver Génesis 3:6 rapidito, hermanos. No quiero alargar mucho el sermón hoy, pero vamos a avanzar. Escuche. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y desobedecieron a la palabra del Señor, al mandato del Señor, y esa desobediencia trajo la caída irremediable de la raza humana. Todo nuestro ser fue contaminado. Y escucha ahora cuál es la postura del humano hacia Dios. Romanos 8:7. Romanos 8:7, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pecado, la caída, hace que nosotros, hermano, no querramos buscar a Dios o saber de Dios. Toda persona que busca a Dios es porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca va a ser en la carne, porque dice que en nuestra carne, los designios de nuestra carne es una enemistad contra Dios. 2 malas noticias vamos a ver aquí, 2 básicamente. Número 1, que somos todos pecadores. Esa es la primera mala noticia. Si tú quieres comprender las buenas noticias del evangelio, que son 2 también, primero te voy a dar las 2 malas noticias de la caída del hombre. La caída del hombre provocó que todos seamos pecadores, todos. Romanos 3:23, no importa religión, sexo, cultura, lenguaje, color de piel, educación, estatus económico, no importa quién sea, todo mundo nace siendo pecador. No importa si es el hijo de un pobre o si es el hijo de un presidente, si es el hijo de un estudiado o de una persona no estudiada. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios y camino a la perdición eterna.
La palabra para pecado, la palabra griega, ya lo hemos visto, es amartia y significa fallar al blanco. Alguien de aquí a lo mejor tiene experiencia en lo que es tirar al blanco, ya sea con un arma de fuego o con una flecha o qué sé yo, o simplemente a pura mano a tirarle al blanco. Pues ¿qué cree? El blanco perfecto del Señor es obediencia y santidad perfecta para poder ser salvo. Ese es el blanco. Si un ser humano que nace en esta tierra quiere ser salvo, hay un blanco y ese blanco es santidad y obediencia perfecta. Desde los tiempos de Adán hasta el último ser humano que nazca en la tierra antes del fin del mundo, ninguno excepto Jesucristo le ha pegado a ese blanco. O sea, todos nacemos en pecado, erramos al blanco. Por más que una persona entrene y diga, yo me voy a entrenar para no errar, moralmente seré lo mejor que pueda, siempre va a errar al blanco, porque perfecto es solo Dios. Todos los seres humanos descendientes de Adán caídos somos imperfectos. Esa es la primera mala noticia. Tú que estás hoy acá y que no has nacido de nuevo, eres pecador. Te lo vamos a decir sonriendo, ¿eh? Eres pecador. Uy, pastor, qué bueno, vine a visitar, qué bonita recibida. Okay. La segunda mala noticia, porque que eres pecador no habría tanto problema. Aquí es donde se empiezan a poner feas las cosas. Que la paga por ese pecado es la muerte. Romanos 6:23. Vaya conmigo ahí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están las dos malas noticias. La primera, eres pecador. Pero qué bueno que fueras pecador y te vas al cielo, ¿no? Como muchos creen. No, yo puedo hacer lo que yo quiera en la tierra. Dios es incapaz de enviar a alguien al infierno. No, es que ahí no acaba el problema. El problema sigue y la paga del pecado es muerte. Y aquí esta palabra muerte es la palabra que se refiere no solamente para muerte física, porque todos nos vamos a morir, sino muerte eterna, condenación eterna, separación eterna de Dios. La palabra para paga acá en el original se refiere a un dinero que se recibía por un trabajo o por un servicio. Cada vez que usted trabaja, usted quiere recibir ¿qué cosa? Una paga. Esa misma palabra aplica para cada vez que usted peca, usted recibirá el pago por ese pecado. Ninguno de esos pecados que usted cometa quedará sin su pago correspondiente. Y en este caso el pecado es la caída, ¿verdad? Que produjo, es la condenación eterna. La paga es muerte. Ahí están ya las dos malas noticias. Resumámosla. Usted es pecador y la paga por ser pecador es pasar la eternidad en un lugar desagradable, separado de Dios y en un lugar de tormento. Esas son las malas noticias. Pero como tenemos un Dios bueno, misericordioso, hermanos, y glorioso, pues ¿qué cree? Le tengo las buenas noticias del Evangelio. La muerte y resurrección de Cristo, de las que habla Pablo en Corintios, son buenas noticias para el pecador. El hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo por sí mismo. Dios proveyó la cruz y con la resurrección Cristo selló esa crucifixión. Dos buenas noticias. Le di dos malas noticias. Ahí le van las dos buenas noticias. Pongan atención. Las dos noticias anteriores, escuche, son las dos peores noticias que un ser humano pudiera recibir en toda su vida. Pero ¿qué cree? Las dos buenas noticias que estoy a punto de darle son las dos buenas noticias que un ser humano pudiera recibir, las dos mejores buenas noticias que un ser humano pudiera recibir en toda su vida. Usted que está hoy aquí por primera vez o que por primera vez está oyendo el Evangelio, ponga atención, porque las dos noticias que estoy a punto de darle son las mejores de toda su vida. Aunque al rato llegues a tu casa y recibas una noticia y que un cheque te llegó de $10,000 o que alguien de tu familia se ganó la lotería, no sé qué buenas noticias tú puedas recibir en lo que te resta de vida, pero estoy seguro que ninguna de ellas superará a estas dos que estoy a punto de darte. Número uno, usted puede ser salvo a través de Número uno, Cristo murió para pagar por el pecado. Romanos 5:8.
Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí ve? Cristo murió por los pecadores. ¿Usted qué era? Dijimos la primera mala noticia, que usted era un pecador. Esa fue la primera mala noticia. Pues le tengo la buena que contrarresta esa. Cristo murió por amor a usted, siendo usted pecador. Usted no era bueno, usted no dijo, ok, me voy a hacer bueno primero y ahora que ya soy bueno, ok, ahora sí soy digno, Jesús muere por mí. No, Jesús lo vio a usted en el fango, en el lodo, en el pecado, y Él decidió por el puro afecto de su voluntad pagar en la cruz del Calvario por usted, siendo usted aún pecador. Esta es la razón, hermano, por la que los cristianos, el amor más grande que debe haber en el pecho de un cristiano es el amor por Cristo. Yo no entiendo a un cristiano que para él Cristo es algo secundario o de relleno en su vida. No, pues si la mejor noticia es que Él murió por ti en la cruz porque tú eras pecador. Por eso cuando alguien verdaderamente nace de nuevo, todo pasa a segundo término. Hasta la familia se pone celosa. No, pero es que tú solo de Cristo hablas y solo de la iglesia. Y hasta la mamá se puede poner celosa y hasta el marido y todo mundo, los amigos, nos dejaste, ya no vas con nosotros a la parranda. Es que no entienden que en ese momento de que tú has nacido de nuevo, tú has llegado a comprender estos misterios. Que tú estabas camino al infierno y que Jesucristo puso su vida en la cruz para que tú no fueras ahí. La deuda que teníamos era impagable por nuestra humanidad. Nosotros jamás hubiéramos pagado la deuda que teníamos. Nunca. Entonces, como era impagable, Dios la pagó por nosotros por medio de su Hijo. Y aquí viene la segunda buena noticia. Ok, Él murió por el pecador. Ahora usted puede ser salvo cuando usted deposita su fe en Jesucristo. Desde los tiempos antiguos, hermano, cuando el Señor llamó a Israel, los israelitas ofrecían muchos sacrificios, tratando de apaciguar la conciencia y tratando de encontrar la paz, porque creían que la salvación era por medio de las obras de la ley. Nunca lo lograron. Fueron 1500 años de sacrificio, y dice que esos sacrificios de esos animales no quitaban el pecado. Solamente lo cubrían temporalmente en el año de la expiación, y luego el otro año había que hacer otra expiación y otro sacrificio. Pero Jesucristo vino, y una sola vez y para siempre, por medio de su sacrificio y por medio de la fe en Él, nosotros somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 al 9, vaya conmigo rapidito. Efesios 2, 8 al 9. Escuche: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo Cristo vino a traer la verdadera paz de la verdadera salvación al corazón de un ser humano. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es mezclarlo con un montón de cosas, un montón de obras morales, obras humanas que tú puedas hacer para acabar de completar o de lograr tu salvación. La cruz de Cristo es suficiente, su resurrección es suficiente, la gracia que Él te da para que vengas a Él es suficiente, y la fe que Él pone en ti para que creas en Jesucristo es suficiente. Ahora fíjese bien, en esta parte quiero explicarle de algunas cosas antes de seguir definiendo qué es el Evangelio, porque lo que hicimos ahorita fue poner un cimiento bíblico, pero vamos a llegar a una parte práctica, no va a ser tan teológica la enseñanza. Escuche, le voy a hablar de algunas cosas que no son el Evangelio, parecieran el Evangelio, pero no son el Evangelio. ¿Ok? Hay muchas cosas, hermano, actualmente, filosofías bonitas, pensamientos bonitos, ¿verdad? Dichos bonitos y otras cosas que se están asumiendo actualmente como si eso fuera el Evangelio, como si todo fuera solamente buenas noticias. O sea, mucha gente ha asimilado ahorita que el Evangelio es solo buenas noticias, buenas noticias. No, por ejemplo, ahí le va un ejemplo. La primera, ¿han escuchado esto? Que el Evangelio, muchos dicen, es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Muchos reducen el Evangelio a esta frase:
Pues le tengo una mala noticia. El evangelio no es que Dios te ama y que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Eso es una media verdad, suena muy bonito, pero nosotros no podemos ir por la calle diciéndole a todo mundo: oye, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Porque la gente que va a decir: ah, qué buen gusto tiene Dios, yo también me amo y también tengo planes maravillosos para mí. Esa es solamente parte de una verdad. Pero también el evangelio demanda que nosotros, hermano, tomemos una cruz cada día y sigamos a Jesús. ¿Qué otra cosa no es el evangelio? El evangelio no es que Dios te dará propósito y sentido a tu vida. Hay gente que usa a Jesús solamente como decir: no, pues yo quiero mejorar mi vida, yo quiero llevar mejor vida, yo sé que si dejo de tomar me irá mejor, yo sé que si mi esposa se convierte será mejor esposa, y todo lo ven desde un punto de vista netamente moral. Pero eso no es todo. El otro día estábamos viendo un programa de animales y un hombre que se dedica a la preservación de especies dijo que él ama tanto una cierta especie de águila que él daría su vida para proteger esas águilas. O sea, ese hombre en eso encuentra su propósito y en eso encuentra el sentido de su vida. Nosotros no podemos decir que cosas como esas llenan el propósito y el sentido de la vida de un ser humano. Porque el corazón del ser humano fue diseñado para nunca estar satisfecho a menos que Dios lo satisfaga. Y Dios mismo lo provocó así. Dios es sabio. Por eso el hombre jamás tiene paz, jamás tiene quietud, siempre tendrá ansiedad, siempre sentirá que algo le falta. Tú que estás oyendo el evangelio aquí, que no tienes a Cristo, nunca serás completamente feliz. El salario que quieres no te hará feliz, la casa que quieres no te hará feliz, el carro que quieres no te hará feliz, la relación que quieres con esa persona que ves atractiva y que te gusta no te hará feliz. Porque Dios en su sabiduría puso en el corazón del hombre un chip programado para que nunca jamás sea llenado ese vacío a menos que sea con Cristo Jesús, su Hijo amado. Dios es sabio. Por eso la gente dice: ¿qué me pasa? Ya logré todo lo que quería este año 2017. Solo estoy listo para las cenas y las fiestas que vienen. ¿Y qué me pasa que me sigo sintiendo así? Es por eso. Y número 3, el evangelio no es el testimonio personal de la gente tampoco. Dios puede hacer cosas muy bonitas y muy maravillosas en la gente, eso es bueno, pero eso no es el evangelio. El evangelio es la obra y testimonio de Jesucristo, eso es el evangelio. Y dentro de la obra de Jesucristo lo que más pesa son dos cosas: su cruz y su resurrección. Eso es lo que a nosotros nos define como cristianos. Así que una vez aclarado el punto, hermano, todos esos evangelios que suenan como a buenas vibras, como a buenos pensamientos, ¿me entiende? Donde es un evangelio light, un evangelio que el pastor, en lugar de ser pastor, suena más como un vidente, uno de esos que dan el horóscopo y te irá bien, ¿no? Y todo es positivismo, pero nunca hacen un llamado a decirte: eres pecador y tú paga por el pecado es la muerte y la condenación eterna. Eso es el verdadero evangelio, hermanos. La gente describe a un Dios que está así, mire, anhelando que tú te conviertas, llorando, tocando a la puerta: por favor, conviértete, necesito de ti para ser feliz. A un Dios que dice: estoy solo en la eternidad, si tú no me haces caso, yo estoy deprimido. No, esa descripción describe a tu mascota, a tu perro. El perro se puede poner así, en esa postura. Dios no, Dios es soberano, eterno, creó todo y todo lo controla con su poder. El perrito sí llora en la puerta: ábreme, y viene y te lame y todo. No, hermanos, Dios proveyó un camino y ese camino se llama Jesucristo. Ahora, entremos a los términos básicos. ¿Qué es el evangelio? Pues en términos sencillos. Vamos a ponerlo en términos que comprendamos todos los que estamos aquí, aunque sea la primera vez que hayas venido. Romanos 10:15. Romanos 10:15, hermanos. Dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí?
La palabra griega para evangelio, hermanos, es la palabra euangelium. Esa es la palabra original para evangelio. Es una palabra griega. Está compuesta por dos términos. El primero, eu, que significa bueno, eu. Y luego, angelos, que significa mensaje. Si usted los pone juntos, el evangelio es un mensaje bueno. Cuando Pablo dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, él tiene en su mente esta figura o esta escena más o menos. En los tiempos en el que el imperio romano hacía guerras con otros imperios y había guerras entre reinos, se enfrentaban dos reyes o dos reinos a la guerra, ¿ok? Y entonces al terminar la guerra, ambos reinos enviaban un mensajero a la capital de su reino. Un mensajero llevaba malas noticias y el otro mensajero llevaba buenas noticias. El mensajero del rey que había perdido pues llevaba malas noticias. Fuimos derrotados y es probable que vamos a ser invadidos y vamos a ser quizás puestos bajo yugo del pueblo que nos conquistó. Pero el otro mensajero, hermano, llevaba buenas noticias. Ganamos, vencimos, les traigo buenas de paz. Tendremos paz, nuestro enemigo fue derrotado, no hay que pelear más, se han rendido. Y cuenta la historia que este mensajero, cuando corría por las lomas que iba acercándose a la capital del lugar para dar el mensaje, brincaba y hacía cierto tipo de brincos que la gente podía deducir por la forma en que corría que traía buenas noticias. Y por eso decían, cuán hermosos son esos pies. Porque cuando lo veían por la forma de correr, él les iba anunciando antes de llegar a darles el mensaje verbal que había habido una victoria. ¿Ok? Entonces, con esta escena en mente, entienda usted, hermano, que el evangelio es un mensaje que nos dice que hubo una confrontación entre dos reinos. Un reino de luz y un reino de tinieblas. Un reino que manda a todos sus súbditos al cielo y otro reino que le abre las puertas del infierno a los suyos. Un reino que está regido por un rey justo, soberano y todopoderoso, y otro reino que está gobernado por un rey perverso, malo, que lo que quiere es hacer daño a sus súbditos. ¿Y sabe cuáles son las buenas nuevas? Que el reino de la luz venció. Triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad. Triunfó sobre la muerte, por eso Jesucristo resucitó de entre los muertos. Triunfó sobre el pecado, porque el pecado fue conquistado por medio de la muerte de Jesucristo, que nos justifica a todos los pecadores, los cuales ahora podemos tener entrada al cielo. Eso es el evangelio, es las buenas noticias de que estamos en el reino ganador. Y que los que no están pueden venir a la salvación por medio de Jesucristo, por medio de poner su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador para sus almas. Así que no lo compliquemos mucho. Yo no sé por qué hay iglesias que presentan un evangelio, hermano, como que fuera una clase de álgebra avanzada. Y te meten a una serie de revelaciones y de cosas extrañas, que la cuarta dimensión, y tú te quedas perdido. Pero el evangelio es un mensaje sencillo. Pablo dijo, yo me propuse no predicar otra cosa sino a Jesucristo crucificado y que resucitó de entre los muertos. El cristiano no debería aburrirse del mensaje del evangelio. Para mí, una persona que diga, ay, este sermón es aburrido, yo ya nací de nuevo hace años, yo creo que no ha nacido de nuevo. Porque este es el mensaje más hermoso que puede haber. No necesitamos una nueva revelación. ¿Sabe qué es lo que pasa? La cultura en la que vivimos nos ha acostumbrado siempre a lo nuevo, ¿sí o no? Yo quiero el nuevo celular, quiero un nuevo software para mi computadora, quiero el nuevo carro, quiero la ropa que ahorita está de moda. Entonces la gente dice, otra vez oyendo el evangelio, yo quiero algo nuevo. No hay nuevo, no hay versión mejorada del evangelio que su cruz y su resurrección. Y si usted es su hijo, usted debe amar ese mensaje. Ya no podemos mejorar el evangelio. El evangelio es eso. No podemos tener una versión mejorada del evangelio. El evangelio, hermanos, es la vida, muerte, obra y resurrección de Jesucristo. Eso es todo.
¿Sabe qué ha pasado en los últimos tiempos, hermano? La iglesia se ha centrado mucho en el hombre. Hagamos programas que ellos se sientan bien. Hagámosle programas para sus jóvenes. Hagámosle programas para sus hijos. Hagámosle un programa que consista en tenerlos siempre contentos. Démosles conferencias matrimoniales que están buenas. Aquí las hacemos. Pero ¿sabe qué? Si un matrimonio está en Cristo, no necesita mucha conferencia. Aunque el consejo es bueno, pero el simple hecho de ser nacido de nuevo hace que caminemos bien en el Señor. Yo siempre lo he dicho así, un matrimonio espiritual casi no ocupa consejo, casi no. Por ejemplo, y no es por jactancia, yo nunca he llamado a alguien para que decirle, oiga, denme consejería matrimonial, ya no puedo con mi esposa, nos mordemos, nos matamos, nos tiramos sartenes. No. Con esto no estoy diciendo que usted no venga si usted está teniendo una lucha, pero el evangelio se ha vuelto, como dice el pastor Miguel Núñez, antropocéntrico, es decir, está centrado en el hombre. Queremos que el hombre esté bien, que el hombre se sienta bien, que el hombre se sienta cómodo. Tú eres un campeón, tú eres el mejor, Dios quiere lo mejor para ti. Pero dile que deje el pecado. El evangelio no debe de ser antropocéntrico, centrado en el hombre, sino cristocéntrico, centrado en Cristo. El mensaje del evangelio, hermanos, es Jesucristo. Nosotros los seres humanos recibimos la salvación como efecto secundario de la obra que Él hizo. Pero Dios no escribió la Biblia pensando, voy a escribir la Biblia para elogiar a los hombres. Me voy a pasar en la Biblia elogiando a los hombres, elogiando a las mujeres. No, la Biblia es un mensaje duro, hermanos, acerca de Jesucristo, acerca de su muerte en la cruz. Eso es el único mensaje que tiene poder para transformar una vida, transformar un alma. Yo no digo que no nos podemos dar consejería y consolarnos y tener conferencias y hacer eventos siempre y cuando se cuadren a la palabra, pero eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es duro. Ahora, pregunta, oigan, cristianos, ¿por qué hacen su evangelio tan duro, hombre? Háganlo un poco más suave para que más gente venga. ¿Por qué son de mente cerrada? Cristianos, ¿por qué dicen ustedes que solo Cristo es el camino? ¿Dónde dejan a los árabes, a los musulmanes, a los judíos, a fulano, a sutano, a mengano? Le voy a aclarar algo. Yo no escribí la Biblia. Si usted va a acusar a alguien de mente cerrada, y tenga cuidado en hacerlo, dígaselo a Dios. Porque Dios fue el que dijo un camino, y por cierto, angosto. Fue Dios el que dijo una puerta, y estrecha. Fue Dios el que dijo un solo mediador entre Dios y los hombres, y no dos o tres o cuatro, sino uno solo. Y fue Él el que dijo un solo sacrificio, el de mi hijo en la cruz, y no el de otras religiones vanas. Así que si hay alguien que determinó que este camino de la salvación fuera angosto, fuera estrecho, fuera para salvar a los pecadores que el Padre escogió, fue Dios mismo, hermanos. Nosotros no fuimos. El evangelio tiene poder para transformar a un ser humano. Está 100% comprobado. El poder del evangelio ha convertido a millones de personas que iban con destino al infierno en herederos del cielo, que eran hijos de ira en hijos de Dios. Es el único o la única cosa en la tierra que tiene poder para cambiar un corazón humano. Nadie más podrá cambiar un corazón humano en esta tierra. ¿Y sabe qué hace? Te cambia la disposición interna de tu persona. ¿Usted cree que yo amaba estar en una iglesia, o amaba predicar, o amaba lo santo, o amaba leer la Biblia, orar? Claro que no. Mi condición antes de nacer de nuevo era, como decía Romanos, una enemistad contra Dios. ¿Qué es lo que cambia la disposición de un corazón humano? El evangelio. Algunas veces, hermanos, me ha pasado en los ya 15 años que tengo de ser cristiano, me ha pasado que tengo sueños, y en esos sueños sueño que estoy haciendo un pecado. Me acuerdo de dos pecados puntuales que he soñado que estoy cometiendo. He soñado o soñé en el pasado una vez que estaba fumando, porque yo era fumador antes de venir a Cristo. Y en otra ocasión también soñé que estaba diciendo malas palabras. Me desperté, hermano, como cuando tú tienes una pesadilla y el corazón te late a 1000 por hora, y me desperté avergonzado.
Fue un sueño, no fue una realidad. Y alguno de ustedes está, ay pastor, pues tal vez en eso está pensando. No, no, es de esos sueños raros que tú ni estás pensando, ni se te vino una idea a la mente ese día y tuviste un sueño. ¿Por qué soñé esto? O sea, nada que ver. El evangelio tiene el poder hasta para que si aún soñaste que pecaste te sientas mal. Qué tremendo, hermano. Eso es el poder del evangelio. No hay una píldora que cambie el corazón humano. Ningún médico puede decir voy a hacer una declaración de que acabamos de descubrir una pastilla que usted, señora, se la dará a su marido, que es bien adúltero y le gusta andar detrás de las faldas de todas. Les tenemos buenas noticias. La medicina anunciamos que hemos inventado una pastilla. Désela al marido molidita en una cucharita de agua, se la toma y su corazón cambiará. Al otro día amanecerá dándole piropos, dándole flores, dándole regalos, y cuando vea mujeres bonitas que pasen por ahí, se volteará para otro lado. No, no existe. Entonces, ¿por qué el evangelio hace eso en muchos hombres? No hay un invento, no hay un aparato que los científicos anuncien y digan, les informamos que el iPhone 11, el que sigue del 10, tendrá un programa que consiste en que usted se lo ponga en la oreja a su esposo y le apachurre un botón, una voz le hablará ahí y automáticamente después de eso no volverá a tomar cerveza. Wow, yo creo que muchas personas comprarían ese teléfono, ¿no? Y otros dirían, no, porque a mí me encanta la cerveza, yo no voy a poder tomar cerveza. No hay aparato que cambie el corazón humano. Ninguna terapia. No hay ningún consejero en esta tierra que alguien diga, hay un consejero, un gran psicólogo en Nueva York, vayan todos a él, cura de todo. Cura las enfermedades, quita las malas mañas a los hijos adolescentes. No existe eso. No hay un genio que surja y que diga, acabó de surgir un genio, es el sucesor de Albert Einstein y saben que este hombre tiene la cura para los corazones. Inventó una fórmula matemática bien complicada y por medio de esa fórmula llegó a la conclusión de que se podía cambiar el corazón de un hombre. ¿Sabe quién es el único que puede cambiar el corazón de un hombre, hermanos? Es el evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos cristianos, es importante que usted dé buen testimonio, para que los que no son cristianos vean en usted la obra transformadora que el evangelio ha hecho y digan, ¿saben qué? Eso que está diciendo ese pastor loco ahí es cierto, yo lo he visto. Aunque me duele aceptarlo porque me cae mal ese cristiano, pero ¿para qué? Sí ha cambiado. El evangelio, hermanos, es algo eterno. El evangelio no vino con Jesús como algunos creen. ¿Usted sabe quién fue el primero que predicó el evangelio? Fue el Padre en Génesis. Fue el primerito que predicó el evangelio, fue el Padre eterno, justo después de la caída. Y le dijo a la serpiente, de la mujer nacerá un hombre que te aplastará la cabeza. Es lo que en teología se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio que se predicó. El evangelio es eterno. Apocalipsis lo dice claramente, que en la tribulación un ángel volaba con el evangelio eterno y lo predicaba. El evangelio es eterno. ¿Sabe por qué es eterno? Porque mientras estemos en la tierra es el mensaje que salva las almas, y cuando estemos en el cielo será el mensaje por el que estaremos eternamente agradecidos. El evangelio trajo el reino espiritual de Dios a la tierra, y ese reino, ¿sabe quién es? Es Jesucristo. Juan el Bautista dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado, y se refería a Cristo que andaba por ahí bautizando a las personas. El evangelio viene a imponer el reino espiritual de Dios en nuestros corazones. Hace que Cristo sea nuestro Señor y nosotros nos volvemos sus siervos. Él es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos y nosotros lo obedecemos a Él. Y esa palabra esclavo, para el que se asuste, no se preocupe, tienes dos opciones: o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. La diferencia es que la esclavitud del pecado es una esclavitud que te ata y te destruye, y la esclavitud con Cristo es una esclavitud que te hace verdaderamente libre. Es algo paradójico que una esclavitud te haga libre, porque los esclavos en el Antiguo Testamento, cuando ellos por fin llegaba la fecha de su liberación y se les decía, ¿te quieres ir?
y el esclavo estaba profundamente agradecido con su amo, él le decía: no, amo, yo me quiero quedar para siempre contigo. Y era un esclavo libre que servía por amor a su amo. El amo lo marcaba y lo dejaba en su casa para siempre. En griego la palabra para señor es kyrios, que significa señor. Pero un señor no es señor si no tiene un doulas, que es la palabra para esclavo. Y un doulas no puede ser un doulas si no tiene un kyrios. Nosotros tenemos un señor que nos hace esclavos de él. Y si somos esclavos de él, él tiene que ser nuestro señor 24/7, hermanos. No es cuando tú quieras. Tienes que vivir una vida de obediencia al Señor. Voy concluyendo, escuche. ¿Qué es entonces el evangelio? Le voy a dar dos ejemplos prácticos de lo que es el evangelio de la gracia. Si tú estás en tu casa cómodamente descansando y un hombre llega a tocar tu puerta, es un hombre necesitado, se le ve por fuera que tiene hambre, que su ropa está andrajosa, y ese hombre te pide de comer y tú le das de comer, tú estás teniendo misericordia de él. En la puerta tú le dices: espérame aquí, vas a tu refrigeradora, traes algo y le das de comer. Eso es lo que se llama un acto de misericordia. Pero si cuando ese hombre toca tu puerta y tú abres, y cuando ves su cara lo reconoces, es el hombre que hace unas semanas atrás entró a asaltar a tu casa. Pero no sé, tal vez anda bajo el influjo de algo y se le olvidó que esa era la casa que había asaltado y fue a pedir comida a tu casa. Y tú lo reconoces y te dice: tengo hambre, dame algo de comer. Y en ese momento tú eres movido a misericordia y no le llamas la policía, porque eso es lo que él merece, que tú le llames la policía, que ya lo está buscando. Pero tú eres movido a misericordia, no te voy a llamar a la policía. Pero no solo eso, sino que ahora, sabiendo que es el hombre que te asaltó, esa misericordia te lleva más allá. Le abres la puerta, lo pasas, le pones el mantel más bonito que tengas en tu mesa, unas veladoras aromáticas, y vas al refri, sacas la comida más rica que tengas ahí y se la das de comer y lo atiendes como si él fuera superior que a ti. Eso es gracia. Y eso es el evangelio. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. El castigo que nosotros merecíamos era el infierno, y tuvo misericordia quitándonos ese castigo. Pero su misericordia fue más allá, y por gracia nos hizo entrar al cielo que no merecíamos. No fuimos al infierno que merecíamos, pero vamos a ir al cielo que no merecíamos. Eso es el evangelio de la gracia. Es algo poderoso. Es el mensaje que por más de 2000 años, hermano, ha transformado a los hombres más malos que usted se pueda imaginar. Los hombres más perversos que han caído rendidos frente al evangelio han dicho: no puedo más, y han caído de rodillas rendidos ante Cristo. Ese es un mensaje poderoso. Otro ejemplo: tú vas a un restaurante a comer. Según tú llevabas dinero, mucho según tú, y empiezas a pedir lo más caro porque no quieres escatimar, y mucho, tráiganme mucha comida, de la más cara que tengan, la más sabrosa, la más deliciosa. Te satisfaces, te llenas, y justo cuando vas a pagar descubres que no traes efectivo, pero están tus tarjetas de plástico, y das una y rebota, y das otra y también rebota. Y están a punto de ponerte en la cárcel y te están avergonzando en público en el restaurante. Pero entonces un hombre generoso y bueno que está por ahí en una mesa en la penumbra que tú no habías visto, levanta la mano y dice: yo pago todo lo que él haya consumido. Y entonces no serás avergonzado más, no serás puesto más en la cárcel, sino que fuiste redimido por alguien que tú ni conocías, al que nunca le habías hecho un bien, pero que por misericordia y por gracia cubrió tu deuda. Eso es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia hace
que la ira de Dios que ardía sobre los pecadores sea calmada. Porque el Padre vio a su Hijo en la cruz llevando todos los pecados de los pecadores, y esa cruz apaciguó su ira. Y entonces la transferencia de tus pecados hacia sus hombros en la cruz produjo que, por gracia, la obediencia perfecta de Él hasta la muerte y santidad perfecta de Él hasta la muerte te sea transferida a ti de vuelta y seas heredero del cielo. Ninguna persona irá al cielo por ser bueno, nadie. Las personas que vayamos al cielo iremos al cielo porque Cristo es bueno. Ese es el evangelio de la gracia. Vamos a orar, hermanos.